Bienvenidos a este tutorial que trata sobre elementos de probabilidad. En esta ocasión estaremos tratando los siguientes temas: conceptos básicos de probabilidad y definiciones, probabilidad clásica, frecuencial, objetiva y probabilidad subjetiva, propiedades básicas de la probabilidad, axiomas y leyes, cálculo de probabilidades a partir de tablas de contingencia, probabilidad marginal, conjunta, condición de independencia, técnicas de conteo, esperanza matemática, valores esperados, promedio y varianza. Y para terminar, el teorema de Bayes. Comencemos. La probabilidad es un valor numérico que cumple con ciertas condiciones matemáticas que se asocia al grado de confianza de que un evento sucederá o no sucederá. Cuando se habla de probabilidades, siempre existirá un grado de incertidumbre de que el hecho esperado no se dé. Por ejemplo, cuando se dice que la probabilidad de que un equipo de fútbol gane ante otro es de 90%, se deduce que el grado de confianza para que el equipo gane ante el rival es bastante alto. La probabilidad se refiere a hechos cuya evidencia de que aparezca es incierta. Aunque pueden presentarse, no es posible saber si aparecerán. En el ejemplo anterior, existe un 10% de que el rival del equipo gane el encuentro, por lo que en tal caso existe una incertidumbre de que el equipo con más probabilidad de ganar no gane. Para asignar probabilidades a los eventos de una experiencia aleatoria, en primer lugar, tenemos que pensar en términos de un experimento ideal, que se pueda repetir un gran número de veces en condiciones similares. En nuestro caso, vamos a realizar el experimento de lanzar un dado al aire. Luego, debemos anticipar todos los resultados posibles, o sea, el espacio muestral de la experiencia. Al lanzar nuestro dado, el espacio muestral que cubre los resultados serían los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La definición supone que el espacio muestral es infinito, la variable es discreta y que los resultados son mutuamente excluyentes, o sea que no pueden suceder en forma simultánea, e igualmente posibles, que todos los casos posibles tengan la misma oportunidad de suceder. Dicho de otra manera, si un suceso puede ocurrir de n maneras mutuamente excluyentes e igualmente posibles, y si n de a de ellas poseen un atributo a, la probabilidad de a es n de a entre n, donde n de a se refiere a los casos favorables a que ocurra el evento a y n a los casos posibles. Una vez entendido esto, volvamos a nuestro ejemplo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número 3 al lanzar un dado? Para solucionar nuestro ejemplo, tenemos los siguientes datos. El número de casos favorables de obtener el número 3 es igual a 1 y el número de casos posibles es igual a 6. La definición de probabilidad nos dice que la probabilidad de obtener el número 3 es igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. Con esto obtendríamos que la probabilidad de obtener el número 3 sería de 1/6. Ahora, veamos un poco sobre probabilidad clásica. La probabilidad clásica fue utilizada por los primeros probabilistas como Pierre de Fermat, Pascal y Laplace. Alrededor de 1654 se establece una importante correspondencia entre los primeros dos personajes, ya que esa época este era el medio utilizado para que estos científicos pudieran compartir diversos problemas de matemáticas, incluidos los relacionados a juegos de azar. Laplace también trabajó en la teoría de probabilidades. Su teoría analítica de probabilidad se publicó en 1812. Entendamos ahora un poco. Supongamos que tenemos un sombrero mágico del que se obtienen un conejo blanco, uno gris y uno manchado, y queremos saber la probabilidad de sacar uno blanco. De acuerdo con la probabilidad clásica, podremos decir que si los resultados del truco son igualmente posibles y son mutuamente excluyentes, la probabilidad de que el suceso ocurra será la división del número de casos favorables entre el número de casos totales.
que si tenemos un conejo con características desconocidas y queremos saber la probabilidad de que éste aparezca, deberemos recurrir a la probabilidad frecuencial, en la cual deberemos contar el número de veces que aparece el conejo y dividirla entre el número de veces que haremos el truco. Aquí usamos la probabilidad objetiva, la cual solo toma como base el criterio del experimento que hicimos, y si solo consideramos la opinión del mago que dice un determinado valor de probabilidad, estaremos usando el criterio de la persona y por tanto la probabilidad subjetiva. Propiedades de probabilidad, leyes y axiomas. Cuando sacamos el conejo blanco, vimos que la probabilidad de sacar este correspondía a un valor positivo. La probabilidad de que un evento ocurra siempre tendrá un valor positivo o nulo. Ahora, si sumamos la probabilidad de sacar un conejo blanco del sombrero del misterio, más la probabilidad de sacar un conejo gris, más la probabilidad de sacar uno manchado, obtendremos un 1. La suma de todas las probabilidades de cada uno de los eventos simples de un espacio muestral es igual a 1. Esto quiere decir que la probabilidad del espacio muestral es 1. Y ahora, si queremos saber cuál es la probabilidad de sacar un conejo blanco o uno gris a la vez, entonces simplemente debemos sumar la probabilidad de sacar un conejo blanco y la probabilidad de sacar uno gris. La probabilidad de que un evento que esté compuesto por varios eventos simples ocurra es la suma de las probabilidades de cada uno de esos eventos simples. Este es un evento mutuamente excluyente. De hecho, si dos eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de que alguno de los dos eventos ocurran corresponderá a la suma de las probabilidades de estos por aparte. En el truco de magia nunca obtuvimos un valor mayor a 1. De hecho, los valores de las probabilidades están en términos de frecuencias relativas y rondarán entre 0 y 1. Si en el truco visto tenemos un evento tal que se quiere sacar un conejo negro y otro blanco, y otro evento tal que se quiere sacar el blanco y el manchado, y queremos obtener la probabilidad de que al menos uno de estos sucesos ocurra, veremos que estos eventos no son mutuamente excluyentes. Por ello, sumaremos la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo, y a esto le restaremos la probabilidad de su intersección. La probabilidad de que al menos uno de tres eventos A, B y C ocurra corresponderá a la suma de las probabilidades de cada hecho y las restas posteriores de las intersecciones de A con B, A con C y B con C. Para el ejemplo anterior, uno de estos eventos no existía. Supongamos que tenemos una caja misteriosa, de la cual se pueden obtener un triángulo rojo, un triángulo azul y un cuadrado verde, y queremos saber cuál es la probabilidad de sacar un triángulo azul si sabemos que lo que sacamos fue un triángulo pero sin saber su color. Para ello diremos que la probabilidad de que un evento B suceda si ha ocurrido otro evento A será la probabilidad de la intersección de los dos eventos A y B dividido entre la probabilidad del evento A. En el ejemplo, A será el evento de sacar un triángulo cualquiera y B será el suceso de sacar un triángulo azul. La probabilidad de sacar el triángulo azul será la probabilidad de la intersección de ambos eventos y la de sacar un triángulo cualquiera será de 0.5. Entonces decimos que la probabilidad de sacar un triángulo azul, dado que sabemos que la figura encontrada es un triángulo, es 0.5. Probabilidad marginal. La probabilidad marginal de un evento es la probabilidad simple de ese evento, pero expresada como una suma de probabilidades conjuntas, es decir, es la posibilidad de que ocurra algún evento determinado. Por ejemplo, la probabilidad de que de un recipiente con 5 pelotas verdes, 2 azules y 3 rojas, saquemos una roja es de 0,3. La probabilidad siempre debe ser un número menor o igual a 1. El resultado numérico de calcular la probabilidad simple o marginal es igual a la cantidad de formas en que el resultado
específico va a suceder entre la cantidad total de posibles resultados. Probabilidad conjunta. Dada la experiencia aleatoria de un espacio muestral determinado y dos eventos A y B, se define un nuevo evento llamado conjunción de A y B, que se denota A conjunción con B, de la siguiente manera. A conjunción con B ocurre siempre que ocurra A y ocurra B, es decir, que ocurran ambos simultáneamente. La probabilidad de A conjunción con B, que se simboliza probabilidad de A conjunción con B, se le llama probabilidad conjunta de A y B. No tiene por qué haber una relación casual o temporal entre A y B. A puede preceder en el tiempo a B, sucederlo o pueden ocurrir simultáneamente. A puede causar B o viceversa, o puede no tener relación casual. Las relaciones casuales o temporales son nociones que no pertenecen al ámbito de la probabilidad. Pueden desempeñar un papel o no dependiendo de la interpretación que se le dé a los eventos. Probabilidad condicional. La probabilidad de que ocurra un hecho A, dado que otro hecho B ya ha ocurrido, se llama probabilidad condicional de A dado B y se expresa de la siguiente manera. Probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de la conjunción de A y B entre la probabilidad de B, donde B es un número mayor a 0. Condición de independencia. Dos eventos A y B son estadísticamente independientes si la probabilidad condicional del evento A dado el evento B es igual a la probabilidad condicional del evento A dado el complemento del evento B. Si dos eventos A y B son estadísticamente independientes, entonces se cumple que la probabilidad condicional de A dado B es igual a la probabilidad marginal de A. La probabilidad conjunta de A y B es igual al producto de las probabilidades marginales de A y B. La tabla de contingencia consiste en una tabla donde se presenta un espacio muestral. Es muy útil ya que nos permite realizar un cálculo de probabilidad con los datos que se encuentran en ella. Vamos a realizar una práctica para aplicar los ejemplos anteriormente explicados. Veamos el siguiente ejemplo donde usaremos una tabla de contingencia cruzada. Se toma una muestra en una comunidad para saber cuál es el tipo de deporte extremo favorito. Resolvamos los siguientes ejemplos. Si se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Los casos favorables en este caso es la cantidad de hombres en la casilla amarilla y los casos posibles corresponde al total de personas en la casilla verde. Entonces nuestro NH sería igual a 417 y nuestro N a 827. Así la probabilidad de que sea hombre es igual a 0,504. Resolvamos el siguiente ejemplo. Si se escoge otra persona aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer o le guste el ciclismo de montaña? Solución. La probabilidad de que sea mujer o le guste el ciclismo de montaña es igual a la probabilidad de que sea mujer más la probabilidad de que le guste el ciclismo de montaña menos la probabilidad de que sea mujer y le guste el ciclismo de montaña. Para averiguar la probabilidad de que sea mujer, si vemos la tabla de contingencia, tenemos que los casos favorables es la cantidad de mujeres en la casilla rosada y los casos posibles es el total de la población en la casilla verde. Entonces, la probabilidad de que sea mujer es de 0,495. Para conocer el valor de la probabilidad de que le guste el ciclismo de montaña, se tiene que los casos favorables es igual al total de personas que prefieren el ciclismo de montaña en la casilla anaranjada y los casos posibles es el total de la población en la casilla verde. Con esto, la probabilidad de que le guste el ciclismo de montaña es igual a 0,467. Solo nos queda averiguar la probabilidad de que sea mujer y le guste el ciclismo de montaña. Los casos favorables sería igual al total de las personas que les gusta el ciclismo de montaña y sean mujeres en la casilla celeste y los casos posibles es el total de la población en la casilla verde. Así la probabilidad de que sea mujer y le guste el ciclismo de montaña es igual a 0,243. Ahora solo nos queda realizar la sumatoria. Entonces la probabilidad de que sea mujer o le guste el ciclismo de montaña es igual a 0,719.
Técnicas de conteo. ¿Qué son las técnicas de conteo? Las técnicas de conteo son aquellas que se usan para enumerar eventos difíciles de cuantificar. Por ejemplo, ¿cuántas comisiones pro limpieza de una universidad se pueden formar si hay 150 alumnos que desean ayudar en esta tarea y se desea que cada comisión sea de 8 alumnos? O por ejemplo, también, ¿cuántas maneras tiene una persona de seleccionar una lavadora, una licuadora y 2 batidoras si se encuentra en una tienda 8 modelos diferentes de lavadoras, 5 modelos diferentes de batidoras y 7 modelos diferentes de licuadoras? La base para entender el uso de las técnicas de conteo son el principio multiplicativo y el principio aditivo, los cuales a continuación se definen y ejemplifican. Principio multiplicativo. Si se desea realizar una actividad que consta de R pasos, en donde el primer paso de la actividad a realizar puede ser llevado a cabo de N1 maneras o formas, el segundo paso de N2 maneras o formas y el 10º paso de NR maneras o formas, entonces esa actividad puede ser llevada a cabo a efecto de N1 por N2 por NR maneras o formas. El principio multiplicativo implica que cada uno de los pasos de la actividad deben ser llevados a efecto uno tras otro. Un ejemplo para entender el principio multiplicativo es el siguiente. ¿Cuántas placas para automóvil pueden ser creadas y estas deben estar conformadas por 3 letras seguidas de 3 números, teniendo claro que no existe ninguna norma para la utilización tanto de letras como de números? Teniendo en cuenta las siguientes cosas: A. Si es posible repetir letras y números. B. No es posible repetir letras y números. C. ¿Cuántas de las placas diseñadas en el inciso B empiezan por la letra D y empiezan por el 0? Y por último, ¿cuántas de las placas diseñadas en el inciso B empiezan por la letra D y son seguidas de la letra G? Como sabemos que la cantidad de letras del abecedario es de 26, y como el problema nos dice que deben ser 3 letras cualesquiera, entonces por el principio multiplicativo esto se expresaría 26 por 26 por 26. Además se nos dice que las placas deben de tener 3 números del 0 al 9, por lo cual la expresión del principio multiplicativo para ello sería 10 por 10 por 10, obteniendo un total de placas de 17.576.000. Si no se pueden repetir letras y números, que sería el segundo caso, la expresión para el principio multiplicativo sería 26 por 25 por 24 por 10 por 9 por 8, dando un total de placas de 11.232.000. Para el caso C, el principio multiplicativo quedaría expresado 1 por 25 por 24 por 1 por 9 por 8, dando un total de placas de 43.200. Y por último, la cantidad de placas que empiezan con D y siguen con la letra G son el principio aditivo. Si se desea llevar a efecto una actividad la cual tiene formas alternativas para ser realizada, donde la primera de esas alternativas puede ser realizada de n maneras o formas, la segunda alternativa puede realizarse de n maneras o formas, y la última de las alternativas puede ser realizada de w maneras y formas, entonces esa actividad puede ser llevada a cabo de n más m más w maneras o formas. ¿Cómo podemos distinguir cuándo hacer uso del principio multiplicativo y cuándo del aditivo? Es muy simple. Cuando se trate de una sola actividad, la cual requiere, para ser llevada a cabo, a efecto de una serie de pasos, entonces haremos uso del principio multiplicativo. Si la actividad a desarrollar o a ser efectuada tiene alternativas para ser llevada a cabo, haremos uso del principio aditivo. Combinaciones y permutaciones. Una combinación es todo arreglo de elementos en donde no nos interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos que constituyen dicho arreglo. Mientras tanto, una permutación es todo arreglo de elementos en donde sí nos interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos que constituyen dicho arreglo. Es común entre los estadísticos referirse a la media como la esperanza matemática o el valor esperado de la variable aleatoria x y denotarla e de x. Calculamos la media o promedio μ de un conjunto de datos, utilizando el conocimiento de los distintos valores que ocurren y sus frecuencias relativas. Vamos a realizar el siguiente experimento. Lanzamos 2 monedas al aire 4 veces y obtenemos el siguiente espacio muestral. Ese es nuestro espacio muestral. Sabiendo esto, ¿cuál es el número promedio de coronas al lanzar 2 monedas al aire? Para solucionar nuestro ejemplo, fijémonos en nuestro espacio muestral, donde podemos obtener estas opciones: corona, 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 escudo, escudo, corona y escudo, escudo. Ahora,
sea X igual al número de coronas que obtenemos por cada lanzamiento. Con esto X sería igual a 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque podemos obtener dos coronas, aquí solo una corona o 0 coronas, que es cuando obtendríamos las dos monedas, dos escudos. Ahora calculemos la probabilidad de que X sea igual a 0. Sería igual a la probabilidad de obtener escudo. Esto es igual a un cuarto. 1 y tengo 4 elementos. La probabilidad de que X sea igual a 1 es igual a la probabilidad de obtener escudo corona más la probabilidad de obtener corona escudo. Esto sería igual a 2 entre 4. La probabilidad de que X sea igual a 2 es igual a la probabilidad de obtener corona. Esto es igual a un cuarto. Ahora el promedio o E de X sería igual a 0 por un cuarto más 1 por un medio más 2 por un cuarto. Esto sería igual a 1. Los números un cuarto, un medio y un cuarto son las fracciones de los lanzamientos totales que resultan en 0, 1 y 2. Este resultado quiere decir que una persona que lance dos monedas una y otra vez, en promedio, obtendrá una cara por cada lanzamiento. La varianza la empleamos cuando necesitamos caracterizar la variabilidad o la dispersión en la distribución de probabilidad de una variable aleatoria X. Definición: Px es una variable aleatoria con distribución de probabilidad P de X y media mu. La varianza de X es entonces la sumatoria de la desviación de cada observación respecto a su media al cuadrado por la probabilidad de X. Esta fórmula se aplica solo si X es una variable discreta. Uno de los teoremas de mayor importancia y aplicabilidad en la teoría de probabilidades es el teorema de Bayes, usado extensamente en todo aquello que signifique toma de decisiones. Lo estudiaremos enfocado desde la perspectiva de la probabilidad condicional, explicada anteriormente. Para entender el teorema de Bayes, resolvamos el siguiente ejemplo. Una empresa de manufactura emplea 3 planes analíticos para el diseño y desarrollo de un producto específico. Por razones de costos, los 3 se utilizan en momentos diferentes. De hecho, los planes 1, 2 y 3 se utilizan respectivamente para 30, 20 y 50% de los productos. La tasa de defectuosos es diferente para los 3 procedimientos, es decir, la probabilidad condicional del plan 1 dado que es defectuoso es igual a 0,01. La probabilidad del plan 2 dado que está defectuoso es igual a 0,03 y la probabilidad del plan 3 dado que es defectuoso es de 0,02. Si se observa un producto al azar y se encuentra que está defectuoso, ¿cuál fue el plan que se usó con mayor probabilidad y fue el responsable? Ahora debemos encontrar la probabilidad condicional de un defecto dado nuestros 3 planes. Según el teorema de Bayes, la probabilidad condicional de un defecto dado el plan 1 es igual a la probabilidad del plan 1 por la probabilidad del plan 1 dado un defecto entre la sumatoria de la probabilidad de cada uno de nuestros planes por la probabilidad de ese plan dado un defecto. Asimismo, resolvemos para obtener la probabilidad condicional de un defecto dado el plan 2 y para obtener la probabilidad condicional de un defecto dado el plan 3. Conclusión: la probabilidad condicional de un defecto dado el plan 3 es la mayor de las 3, de manera que el resultado de un defecto en un producto elegido al azar
Es más probable usando el plan 3.